ADN es el nombre químico de la molécula que contiene la información genética en todos los seres vivos. El nombre viene de su estructura. Consiste en dos cadenas que se enrollan entre ellas para formar una estructura de doble hélice. Cada cadena tiene una parte central con un azúcar y un fosfato, a la que se enlazan unas moléculas llamadas bases. La desoxirribosa se refiere al azúcar y el nucleico es el ácido formado por el fosfato y la base nitrogenada. Estas bases pueden ser de 4 tipos: adenina, citosina, timina y guanina, nombradas normalmente como A, C, T, G. Y el orden en el que se combinan una después de la otra es lo que codifica la información genética. El ADN se organiza estructuralmente en cromosomas. A nivel funcional se organiza en genes, que son piezas de ADN que se generan características físicas específicas. Estas características no vienen directamente del propio ADN, sino de una molécula llamada ARN, formada a partir del ADN y codifica una proteína. Esto es lo que se llama el dogma central de la biología molecular. En el ADN hay genes que generan ARNs mensajeros y estos generan proteínas. Y esto es lo que da las diferentes características físicas que observamos en individuos, como el color de ojos o la altura. También se ha visto que algunas veces estas instrucciones están almacenadas directamente en el ARN sin necesidad de pasar a proteínas, como en el caso de los microARNs. A continuación, hablaremos del nucleosoma. El nucleosoma es la unidad básica de repetición de la cromatina eucariota. En una célula humana, cerca de 2 metros de ADN deben ser empaquetados en un núcleo con un diámetro inferior a un cabello humano. Un nucleosoma se compone de alrededor de 150 pares de bases de ADN enrolladas alrededor de un núcleo de histonas y están conformadas por un núcleo proteico constituido por un octámero de histonas, proteínas fuertemente básicas y muy conservadas filogenéticamente. Cómo encajar un tramo de ADN muy largo dentro de una célula muy pequeña ha fascinado a los científicos durante mucho tiempo, y resulta que la forma en que la célula lo hace es que enrolla el ADN en multitud de formas complejas, siendo el nucleosoma la unidad fundamental de este enrollamiento, que son esencialmente paquetes de pequeñas esferas proteicas llamadas histonas, alrededor de las cuales se enrolla el ADN reduciendo hasta 6 veces la longitud de la cadena de ADN, y se ve literalmente como cuentas de un collar, excepto que estas cuentas tienen el ADN rodeándolas en lugar de pasar a través de ellas, como ocurre en el caso de un collar. El octámero por el que está formado el núcleo proteico está formado por 2 moléculas de cada una de las histonas, H2A, H2B, H3 y H4, y viéndolo en un microscopio electrónico se ve con forma de rosario o collar de perlas, existiendo entre 2 nucleosomas consecutivos un fragmento de ADN espaciador. Cada octámero de histonas está rodeado por casi 2 vueltas de ADN bicatenario, y otra histona se extiende sobre la molécula de ADN fuera de la parte central del nucleosoma. En 1974, Roger Kornberg describió el nucleosoma y las pruebas que usó para ello fueron que la cromatina contiene aproximadamente el mismo número de moléculas de histonas H2A, H2B, H3 y H4 y no más de la mitad de H1. La cristalografía de rayos X indica que en la cromatina existe una estructura regular que se repite cada 100A sobre la fibra. Micrografías electrónicas de la cromatina revelan que consiste en partículas de aproximadamente 100A de diámetro, conectadas mediante ADN desnudo y son aparentemente las responsables del patrón de rayos X. Experimentos de entrecruzamiento indican que las histonas H3 y H4 se asocian para formar el heterotetrámero. Con estas observaciones se puede concluir que el nucleosoma está formado por el siguiente octámero, además de aproximadamente 200 pares de bases de ADN. Cuando el ADN se replica en vivo, las hebras hijas son incorporadas inmediatamente en nucleosomas. Cuando el ADN se replica en presencia de cicloximida, solo una hebra hija presenta nucleosomas.
Empaquetamiento del ADN. Primer nivel de empaquetamiento. Cromatina. Collar de perlas. La cromatina es la sustancia que forma un cromosoma y consiste en la combinación de ADN con proteínas. La mayoría de las proteínas que componen la cromatina son las histonas, las cuales ayudan a empaquetar el ADN en una forma compacta que cabe dentro del núcleo celular. La cromatina es el material de que están compuestos los cromosomas y consiste en ADN y proteínas. Las histonas son las proteínas más abundantes. Su función es la de empaquetar el ADN, organizarlo de forma que quepa dentro del núcleo. Por lo tanto, la cromatina es la manera en que el ADN se estructura dentro de la célula. Si pudiéramos sacar el ADN fuera de una célula y estirarlo completamente, su longitud alcanzaría alrededor de casi 2 metros. Esto quiere decir que el empaquetamiento permite condensar el espacio que ocupa el material genético. Hay que tener en cuenta que una célula tiene un diámetro aproximado de 5 a 8 micrómetros. Gracias a la cromatina, el ADN queda replegado y condensado para que pueda caber en un espacio tan minúsculo. A eso se le denomina cromatina. Primer nivel de empaquetamiento cromatina, collar de perlas. Esta estructura vista al microscopio se ve como si fuera un collar de perlas del que las cuentas son los nucleosomas. El nucleosoma está formado por una fibra de ADN y un octámero de histonas en el que hay dos subunidades de las histonas H2A, H2B, H3 y H4, de las que sobresale un extremo amino que aproximadamente 30 aminoácidos que permiten la unión de otras proteínas para las funciones de transcripción, replicación y reparación. Alrededor de este octámero se enrolla el ADN con 2 vueltas, 166 de pares aproximadamente. El espaciamiento entre las cuentas está formado por ADN que se llama ADN puente o ADN de unión. El nucleosoma mide 6 nanómetros y se considera a la unidad básica de empaquetamiento del ADN. Los nucleosomas se vuelven a organizar con la mayoría de la histona H1, habiendo una por cada nucleosoma. Segundo nivel de empaquetamiento o fibra de cromatina. Las fibras de ADN dúplex desnudos tienen un grosor de 20 Armstrong. La asociación del ADN con histonas genera los nucleosomas que muestran unos 100 Armstrong de diámetro. A su vez, los nucleosomas se pueden enrollar helicoidalmente para formar un selenoide, que es una especie de muelle, que constituye las fibras de cromatina de los núcleos interfásicos con un diámetro aproximado de 300 Armstrong. Los selenoides pueden volverse a enrollar para dar lugar a los superselenoides, con un diámetro de 4000 a 6000 Armstrong, que constituirán las fibras de los cromosomas metafísicos. Algunos autores proponen que la solenoide a su vez se enrolla en bucles de 300, formando otras estructuras llamadas cronómeros. Si eliminamos las histonas del cromosoma en metafase mitótica, se puede ver que los cromosomas tienen un esqueleto central densamente teñido. Desde este esqueleto se proyectan lazos de ADN que comienzan y acaban en el esqueleto. Este esqueleto central, llamado andamio, está compuesto por la enzima topoisomerasa 2, también llamada condensina, que enlazas o desenlazan nudos o lazos en la cadena, y en proteínas SMC, mantenimiento de la estructura del cromosoma, en el que parece haber regiones especiales llamadas regiones de unión al andamio. Para eso se estima que existen las llamadas zonas SAR o SAR, regiones de unión al andamio, que son zonas de la fibra de 30 asas, muy ricas en amina y timina para unirse al andamio, dando lugar a una fibra de 300. Esta fibra de 300A forma una serie de bucles denominados dominios estructurales en forma de bucle, de entre 20.000 y 70.000 pares de bases de longitud.
En los niveles superiores de empaquetamiento, la fibra de 300A tan solo consigue reducir la longitud de la fibra de ADN de 20A a unas 35 o 40 veces. En las cromatinas, la cromatina es la sustancia fundamental del núcleo celular. Su constitución química es simplemente filamentos de ADN en distintos grados de condensación. La función de la cromatina es proporcional y esta proporciona información genética necesaria para que los orgánulos celulares puedan realizar la transcripción y síntesis de proteínas.